y hoy estamos tocando el tema del arrebatamiento. Algunas personas dicen que la palabra arrebatamiento no está en la Biblia, pero la palabra de arrebatamiento sí está en la Biblia, que no está muchas veces en la Biblia, pero sí está allí en la Biblia. Harpazo, esa palabra está en primera a los Tesalonicenses 4:17. ¿Ok? Y ahorita vamos a ver el evento dentro del libro Apocalipsis. Dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Harpazo, seremos harpazo juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Aleluya. Siempre estaremos con nuestro amado Señor. Y antes de ampliar este tema del arrebatamiento, debo poner una base para entender dónde estamos y dónde estaremos. Ciertos lugares que a veces son confusos y que debemos entender para saber de dónde van a venir algunos arrebatados, dónde va a estar otro grupo y para dónde vamos. ¿Ok? Y también para entender otros principios del libro de Apocalipsis. Entonces voy a poner estas bases, las voy a tener aquí en pantalla. Bueno, lo primero que le quiero hablar es del primer cielo. Primer cielo. Vamos a ver Génesis 22:17. Como este es un culto de doctrina, a nosotros nos gusta leer Biblia, ¿cierto? Génesis 22:17. Qué bueno leer Biblia con gente que ama la palabra del Señor, no está esperando simplemente cosas, sino ver los textos bíblicos. Entonces dice Génesis 22:17, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Mire esta palabra, estrellas del cielo. Conocemos entonces que cuando se habla de estrellas del cielo, lógicamente está hablando del espacio, ¿ok? De la atmósfera o del universo, ¿cierto? El universo, donde están las estrellas, este universo que está en expansión, eso es el primer cielo. Incluye esta parte donde nosotros miramos hacia arriba, donde pasan los aviones, toda esta parte de la atmósfera, pero también incluye eh, todo lo que es el universo. Por eso habla de las estrellas de los cielos. ¿Ok? Estrellas de los cielos. Entonces ahí vemos esa división que hay allí. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver entonces el segundo concepto en este precioso tiempo. En este precioso tiempo vamos a ver el concepto del segundo cielo. ¿Qué es el segundo cielo? Y vamos a ver por lo menos dos versículos. Efesios 6:12 que nos habla de una región celeste y Efesios 2:2 que nos habla que queda en este mundo. ¿Ok? Entonces vamos primero a Efesios 6:12. Libro de Efesios capítulo 6 versículo 12. Dice la palabra de nuestro amado Dios, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, el segundo cielo es el cielo de las regiones celestes. Es una región celeste, pero ese cielo es espiritual. ¿Quiénes habitan allá? Ya acabamos de leer que habitan allí principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. Entonces allí habitan legiones de demonios organizados, hermanos. ¿Y dónde está eso? Vamos a ver Efesios 2:2. Efesios 2:2 dice, vamos a leerlo, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Entonces, mire, la corriente de este mundo, conforme al príncipe, hablando de Satanás, de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera sobre los hijos de desobediencia. Entonces, eso está en el aire. ¿Sí ve? Del aire. Entonces, ¿cómo podemos definir o entender esta parte? O sea, hay un cielo visible, que es lo que hablamos ahorita, que incluye nuestra atmósfera, incluye el universo, pero en ese cielo también hay un cielo invisible que está en el aire, pero allí habitan demonios, potestades, que están allí habitando e influenciando las naciones. Por eso habla del príncipe de la potestad del aire. O sea, Satanás desde el aire, desde el segundo cielo, está afectando al mundo. Gobernantes, familias, personas.
está afectando con esta organización de demonios. ¿Ok? Entonces ahí está nuestro segundo concepto de cielo. Y nos vamos a nuestro tercer concepto de cielo. Y el tercer concepto que tenemos de cielo está en segunda a los Corintios, capítulo 12, versículo 2. Segunda a los Corintios, capítulo 12, versículo 2 dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé y fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado. Mire, aquí otra vez aparece. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Entonces, acá aparece esta palabra hermosa y aparece esto. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Tremendo eso. Entonces, este texto es bien iluminador para nosotros. Primero, ¿en qué nos ilumina? Que al tercer cielo hay un tema que es el tema del cuerpo. Las personas no podemos subir en cualquier cuerpo. Por eso Pablo mete el tema en el cuerpo, no lo sé. Y ahorita lo voy a explicar un poco más cuando explique el rapto de la iglesia y la transformación del cuerpo. También habla que al cielo fue arrebatado. Usa esta palabra de nuevo, arrebatado. Y que existe algo que se conoce como el tercer cielo. Y este es el reino de los cielos. El tercer cielo es el reino de los cielos. Entonces ya tenemos estos principios acerca de lo que conocemos como cielo. ¿Ok? Muy bien. Y viene otra pregunta. Ay, pastor, cuando morimos, entonces, ¿dónde vamos? ¿Al primer cielo, al segundo, al tercer cielo? Pues vamos a ver dónde vamos cuando muramos. Entonces, antes de Cristo, estaban estos dos lugares. Uno se conocía como el Hades, ¿cierto? Por el griego, el Seol por el hebreo y el Abadón por el arameo. Entonces, ese era un lugar de tormento. Y el otro lugar se conoce como el seno de Abraham, que eran donde los que iban, los que habían sacrificado por su pecado, iban en la esperanza prometida a Abraham de un descendiente, de un simiente. No dice de la simiente, sino de una simiente, hablando de una, la cual es Cristo. Entonces los que esperábamos en Cristo, el sacrificio perfecto de Dios para nuestra salvación, antes de Cristo, que Él viniera a la tierra, morían e iban al seno de Abraham. Estos dos lugares estaban separados por una cima, es decir, hacia abajo había un vacío y los separaba a los dos. Entonces vamos a leer el texto o los textos para confirmar que vemos allí que están en Lucas capítulo 16, 22 y 23. Lucas 16, 22 y 23. Vamos a leer primero el 23. Dice, y el Hades alzó, y en el Hades alzó, bueno, vamos a leer el 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Mire, si usted puede notar acá, dice que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Entonces Dios se ocupó de la muerte, escuche esto, Dios se ocupó de la muerte de un hombre que era salvo. Y luego dice, y el Hades alzó sus ojos y murió también el rico, perdón, y fue sepultado. Aquí vemos que Dios no se ocupa del injusto, se preocupa del justo, que era un mendigo en la tierra, pero no se preocupa del injusto, que era un reconocido en la tierra. Imagínense este contraste. En la tierra uno era mucho y el otro era nada, pero en la eternidad se cambiaron totalmente los papeles. ¿Qué tal que tú en esta tierra seas algo, pero en la eternidad no seas nada, simplemente leña para el infierno? Entonces no importa lo que seamos en esta tierra, si mucho o algo, lo importante es que seamos conocidos en el cielo y que cuando muramos Dios se ocupe de nuestra salvación. Y dice que, y en el Hades alzó los ojos, hablando del rico, en el Hades alzó los ojos, y estando en tormento, vio de lejos a Abraham. Entonces vio de lejos nos indica que del Hades al seno de Abraham se podía ver, pero no era un lugar cercano. Porque dice vio de lejos. Vio de lejos. Entonces tenemos estos dos lugares que estaban allí funcionando antes de la venida de Cristo. Después de la venida de Cristo aparece un concepto más, que es el paraíso, que aparece en Lucas 23, 43. Vamos a leer más de nuestra amada palabra de Dios. Qué rico leer la Biblia, ¿cierto? Porque nos enseña.
Lucas 23:43 dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que de hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Listo? Desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces aparece el concepto del paraíso. El paraíso es un lugar de deleite, es un lugar especial donde los que mueren en Cristo van a ir allá. Así que si morimos en Cristo, nos espera ese paraíso. ¿Ok? Y entonces ya el seno de Abraham no es necesario porque no tenemos que esperar ya más en el Hijo de Dios porque Él vino. Entonces después que Él viene, desciende a lo profundo, predica a las almas que están allí en el seno de Abraham y los lleva al paraíso y después de él el que muere también es llevado al paraíso. El Hades sigue en funcionamiento. El Hades sigue allí en funcionamiento. ¿Dónde queda el Hades? Por si alguno se pregunta. Pastor, ¿dónde queda el Hades? ¿Cierto? Entonces, veamos en Números 16:33 dónde queda el Hades. Dice, y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol. Les dije que el Hades en griego era el mismo Seol en hebreo, que es el Antiguo Testamento, fue escrito en hebreo. Entonces ellos descendieron vivos al Seol. ¿Sí ve? Dice, y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra. Si vemos el versículo anterior, el 33, dice, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos. O sea, lo que está sucediendo en estos textos es que hay una rebelión, que es la rebelión de Coré, y dice Moisés que suceda algo que nunca ha sucedido, que se abra la tierra y desciendan vivos. Y Dios le escucha la oración de Moisés, se abre la tierra y estas personas descienden vivas hasta el Seol, lo que nos indica que el Seol está en el centro de la tierra, en la parte profunda y caliente del centro de la tierra. Entonces, la ciencia no dice, en el centro de la tierra hay cantidades de almas, desde los primeros hombres hasta ahora. No, eso no dice la ciencia, eso no lo dice la Biblia, amados hermanos. La Biblia. Entonces, allí está el Seol, un lugar de tormento. Pastor, ¿ese es el infierno? Eso es una especie de infierno, pero no es el infierno final. ¿Ok? Y ahorita le voy a mostrar cuál es el infierno final. Entonces, le voy a explicar. Antes que una persona sea juzgada, ya sea para bien o para mal, es llevado a un lugar. Antes del juicio es llevado a un lugar, ¿cierto? Entonces, antes que nosotros vayamos al juicio final, debemos ser llevados a un lugar. Si no nos arrepentimos, no nacimos de nuevo, somos llevados al Hades. Pero si nos arrepentimos y hemos nacido de nuevo, somos llevados al paraíso. ¿Ok? Entonces allá hay una espera hasta que venga el día del juicio final. Y aquí vamos a seguir investigando más conceptos. Entonces está el concepto del abismo. Y dentro del abismo hay un pozo. ¿Ok? Entonces vamos a leer Apocalipsis 9:1. No sé si podamos leer todos los textos, porque me encanta leer para que usted vea, pero por tiempo no sé si los podamos leer todos. Dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo. Y subió humo. Entonces está el abismo y el abismo tiene un pozo. Y ese pozo es como una especie de cárcel para demonios. Tremendo. Y subió el humo del pozo como humo de gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y salieron langostas, miren. Tremendo. Entonces allí hay encerrada criaturas espirituales, amados hermanos, terribles. Y por último les voy a mostrar el último concepto, que es el lago de fuego que no se ha estrenado. ¿Ok? Ese lago de fuego todavía no se ha estrenado, amados hermanos. ¿Quién lo estrena? El anticristo y la bestia. El tercero es el diablo, luego el Hades y la muerte, y por último los que no están inscritos en el libro de la vida, que también vamos a seguir ampliando este tema. Muy bien, ya con este concepto en su cabeza, en su mente y en su corazón, usted podrá entender mejor el tema del arrebatamiento. Entonces dice el capítulo 4, versículo 1, terminamos el capítulo 3 la semana pasada. El capítulo 4, versículo 1 dice, después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá. Esta voz dijo, escucha, de trompeta dijo, sube acá. Y había una puerta abierta en el cielo, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Entonces, después de estas cosas, miré. ¿Después de qué?
¿Después de qué? La pregunta. Entonces, si usted lee el versículo anterior, que está en el capítulo anterior, o los versículos anteriores, está hablando de la iglesia de la Odisea. Entonces, después de la iglesia de la Odisea, la última iglesia, ¿qué va a suceder? Después de la última iglesia, ¿qué va a suceder? Y aquí una puerta abierta en el cielo. ¿Ok? Entonces, se va a abrir el cielo. El cielo. Este concepto de puerta abierta significa para que haya una circulación entre este mundo y el mundo espiritual, este mundo físico, el mundo espiritual, hay una puerta o una especie de puerta, ¿no? El tema puerta es para que lo entendamos, algo que delimita, que no deja entrar o deja entrar según lo permita el Dios. Entonces hay una puerta, pero en ese momento esa puerta se va a abrir para el rapto, una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí, como de trompeta, escuché voz de trompeta, eso es bien importante, le dice sube acá. Entonces vamos a explicar un poco más. El cielo abierto existe solo en 4 repeticiones en Apocalipsis, o sea, 4 veces Apocalipsis nos muestra que se abre el cielo. La primera es esta, el 4.1, que es en el rapto o arrebatamiento. Rapto es un sinónimo de arrebatamiento. La palabra rapto no aparece en la Biblia, pero la palabra arrebatamiento sí aparece en la Biblia. Después de esto, miré, ya lo acabamos de leer, ahí aparece cielo abierto. ¿Cuándo más aparece cielo abierto? Cuando aparecen los 2 testigos, y estos son resucitados y llevados al cielo, dice. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, sube acá. La misma palabra del 4.1 está en el 11.2. Sube acá, y subieron al cielo en una nube y sus enemigos lo vieron. Sube acá. Entonces, mire ese texto que es muy paralelo al otro. Entonces, el rapto lo mismo, sube acá y puede subir al cielo. También aparece el concepto de puerta abierta. Después de estas cosas, miré aquí, fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio, y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas. Cuando vienen las 7 plagas, se abre el cielo, esta vez no para subir, sino para descender las plagas. Este juicio tremendo. Y por último, más no me equivoco, en la segunda venida de Cristo. Ya no el rapto, sino la segunda venida. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Nótese que eso está en el capítulo 19. El rapto está en el capítulo 4, pero la segunda venida está en el capítulo 19. 15 capítulos más allá. ¿Ok? Entonces, aquí es el rapto de la iglesia en el 4, pero en el 19 que acabamos de leer es la segunda venida. Espero que le quede ese concepto claro de puerta abierta. Muy bien, vamos allí donde Pablo lo explica más detalladamente. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, ¿se acuerda de la voz de trompeta? Con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. ¿Sí ve la palabra allí? ¿Seremos qué? Arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre, o estaremos siempre con el Señor. ¡Qué palabra tan bonita! Entonces, allí se va a venir el Señor con su voz y nos va a decir, ven, sube acá, y nos va a arrebatar, amados hermanos. ¡Qué bello esto! ¿Cómo va a suceder esto? Vamos a ver en esta gráfica más o menos una simulación de lo que va a suceder. Eso es para tener un poquito de entendimiento. Entonces dice que en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué significa eso? Que va a suceder en unos 300 a 400 milisegundos, o sea, más o menos en un tercio o cuarto de segundo. Será tan rápido que no puede ser captado por el ojo humano. Es tan rápido el evento que el ojo humano no lo puede ver. Listo, así de rápido es. ¿Qué va a suceder? Se abrirá entonces los cielos, bajará la voz de trompeta, sí, esta voz de trompeta, y Cristo descenderá a las nubes, porque estaremos con el Señor en el aire, y en el aire lo primero que haya es que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estamos vivos, si todavía estoy vivo con el favor de Dios, seremos arrebatados y estaremos todos con el Señor. ¿Quiénes son todos los que estábamos en el paraíso?
seremos resucitados y los que estemos vivos seremos resucitados dependiendo dónde estemos en ese momento. Y nos vamos a juntar todos con el Señor en solo 300 milisegundos. Amados hermanos, glorifique a Dios por esta hermosa noticia que le estoy dando. Es la mejor noticia porque en el peor crisis de la humanidad va a suceder algo que se llama el rapto. Cuando la humanidad entra en un punto donde ahí se disparan los juicios. ¡Pum! Antes de eso, a ese punto es allí dividido por el rapto. Gloria a Dios. Vamos a entender un poco más del rapto. Los ángeles recogen a la iglesia de los 4 continentes, dice Mateo 24:31. Y enviaré a sus ángeles con gran voz de trompeta, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde el extremo de los cielos hasta el otro. Será la glorificación, cuerpo incorruptible para el tercer cielo. Entonces vamos a entender un poco eso. Dice 1 Corintios 15:52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros, es decir, los que estemos vivos, seremos transformados. Quiero leerle el versículo 50 que está allí también en 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, versículo 50. Para que aclaremos algo importante. Dice el 50, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre, es decir, el cuerpo corruptible, no puede heredar el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Tercer cielo. Entonces, el cuerpo y la carne no pueden subir al tercer cielo. Por eso Pablo decía, en el cuerpo no lo sé, en la carne no lo sé, o fuera de la carne no lo sé, fuera del cuerpo. ¿Por qué? Porque en el cuerpo corruptible no se puede subir al cielo. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para subir al tercer cielo? Un cuerpo incorruptible. Ya entendemos por qué no podemos ir todavía al tercer cielo, sino al paraíso. Al tercer cielo vamos a ir cuando tengamos un cuerpo incorruptible. Cuando Jesús resucita, resucita en un cuerpo incorruptible y puede ir al tercer cielo. Cuando nosotros resucitemos, vamos a resucitar en un cuerpo incorruptible y podremos ir al tercer cielo. ¡Qué noticia tan chévere! Tan especial. Muy bien. Sigamos con esta enseñanza, amados hermanos. Salvación, que viene por la justificación, la santificación y la glorificación del cuerpo. Eso es lo que sucederá en este hermoso evento. Unos tomados, los espirituales, otros dejados, carnales y naturales. Lucas 17:34, os digo que en aquella noche, escuche la palabra noche, estarán 2 en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Entonces, 2 tipos de personas. Unos serán tomados, otros serán dejados. Nótese que si hay 2, son una pareja. Uno de ellos es creyente, el otro no. Es decir, el otro tiene un conocimiento, quizás fue a la iglesia, le predicaron, quién sabe cuántas semanas, meses o años, y no se convirtió realmente. Quizás era un simple simpatizante, como muchos de los que me escuchan o me escucharán. Espero que todos ustedes sean bien consagrados porque, hermano, los simpatizantes no van a ir en el rapto. No hay vagón de simpatizantes en el tren del rapto. Muy bien. Lucas 17:35. 2 mujeres estarán moliendo, 2 amigas. ¿Será que 2 amigas que trabajaban, las personas, ellos regularmente la molienda era de mañana? Esas 2 mujeres, como hablan de hermoso las mujeres, ¿será que ella nunca le predicó en esas conversaciones? Mire, amiga, quiero hablar de Jesucristo, Claro, estarán juntas esas 2 mujeres. Una será tomada y la otra será dejada. Tremendo esto. Y luego dice, 2 estarán en el campo se trabajaba en el día. El uno será tomado y el otro será dejado. Otros 2 que están trabajando también deben haberse compartido el evangelio. Así que, hermanos, habrán 2 grupos de personas. Los que obedecieron al evangelio y los que no obedecieron al evangelio. Unos quizás escucharon y no fueron nunca ni siquiera a un templo. Otros quizás fueron por muchos años a un templo, pero no eran cristianos verdaderos. Y otra cosa importante acá es que aparecen 3 espacios de tiempo. La primera noche, en el segundo mañana, en el tercero día. Así que la pregunta es, ¿el rapto arrebatamiento será en la noche, en la mañana o en el día?
Pues las respuestas, las tres son correctas. Significa que es un evento mundial. En unas partes del mundo será de noche, en otras partes del mundo será de mañana o de madrugada y otras partes del mundo será de día. ¿Ok? Significa evento mundial. Entonces el rapto es un evento mundial donde de todo el mundo unos serán tomados, otros no serán tomados, otros se quedarán en esta tierra. La resurrección y su secuencia. Dice más, ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de las que durmieron. Entonces, el primero que resucita es Cristo, o sea, ya pasó la primicia de la resurrección. Entonces, la resurrección de los justos empezó con Jesucristo. Empezó con Jesucristo, era la primicia de la resurrección. Luego, dice el versículo 23, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo, en su venida, en el arrebatamiento. Luego el fin, cuando entregue el reino de Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad y potencia. Porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido será la muerte. Entonces la resurrección tiene una secuencia que empieza con Jesús en el rapto y ahorita la voy a especificar más con gráficas. Aquí está. Cristo, la primicia de la resurrección. Luego en el rapto seguimos. Allí los que estemos vivos y muertos y estemos bien con el Señor seremos arrebatados. ¿Cierto? La resurrección en el rapto. Luego, ahí empieza la tribulación y gran tribulación. Luego la resurrección de la gran multitud. Luego viene la resurrección de los 2 testigos. Luego viene la resurrección de los 144,000. Y estas 5 resurrecciones se le llama la primera resurrección. ¿Cierto? Todo eso pertenece a la primera resurrección. Luego viene la segunda venida de Cristo, el milenio, y viene la resurrección de los injustos, que se le llama también la segunda resurrección, que resucitan para el juicio final. Y viene el juicio final después de la segunda resurrección. Y luego a eternidad. Allí donde los que no están inscritos en el libro de la vida serán lanzados al lago de fuego. Vamos a mirarlo ahora un poquito más ampliado. La primera resurrección de Cristo, cuando Él muere, resucita. Juan tiene la primera visión. Está en las 7 iglesias. Capítulo 2 y 3. Luego el capítulo 4. El rapto. Viene la resurrección en el rapto. Luego Juan vuelve a tener una visión. En el cielo. Viene el rollo. Juan llora mucho. Vienen los tiempos. Al principio empieza el primer sello, que es el primer caballo. Viene el segundo caballo a la mitad de la semana. Viene el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto. Y luego viene la resurrección de la gran multitud. Después de esto, viene el séptimo sello, que desata 7 trompetas. El séptimo sello. Después de la sexta trompeta viene la resurrección de los 2 testigos. Luego viene la séptima trompeta y luego la resurrección de los 144,000. Ese es el orden cronológico que le da el libro Apocalipsis para aquellos en que explicamos Apocalipsis con un orden cronológico. No simplemente simbólico, sin tiempos ni orden, sino con un orden más de lo que el mismo escritor puso. Luego vienen las 7 copas de la ira. La tercera visión de Juan, estando en el Espíritu. Viene la venida del Señor, el milenio y la resurrección de los injustos, la segunda resurrección para el juicio final. Y luego viene el lago de fuego.